Bien, señores, continuamos con más información. Vamos a cambiar de momento de tema. Vamos a estar hablando esta mañana sobre el presupuesto, un tema que para muchos es felicidad, para otros es un poquito de incomodidad, pero para ellos se encuentra el señor Eurybiades Cano, director de presupuesto de la Nación. Nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, señor Eurybiades. Vamos a conversar sobre, como ya mencionaba, ya adelantaba el tema del presupuesto. Cuando muchos hablan del presupuesto, hay incomodidad a veces, señor Eurybiades. Claro. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es y por qué es tan importante el presupuesto? Ok, gracias ante todo por habernos permitido dirigirnos a todo el país a través de las cámaras de CERTV. Mira, realmente para nosotros es muy importante hacer docencia sobre el presupuesto general del Estado, puesto que nuestro norte, nuestra función es que todos los recursos que se le asignen al presupuesto general del Estado vayan dirigidos a satisfacer la colectividad o la mayoría de los ciudadanos de la República de Panamá. Para nosotros es fundamental y es importante conocer de que el presupuesto general del Estado se compone precisamente de todos los ingresos y gastos que contemplan todas las entidades del sector público, y así lo establece la Constitución de la República. La Constitución de la República nos dice de que todos los ingresos y gastos de las entidades del sector público, esto conlleva gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, todo el contexto que contempla los ingresos y gastos de todas estas entidades deben de estar contenidos en el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado es ley de la República para cada uno de los años que conlleva. Sin embargo, como bien lo mencionas, ¿no? Para algunos es de gran satisfacción, para otros pues no reúne toda la cantidad que se espera. Sin embargo, es importante mencionar de que los ingresos que financian el presupuesto general del Estado son limitados y las necesidades son infinitas. Jamás va a haber la cantidad de recursos necesarios para poder satisfacer la totalidad de las necesidades. Sin embargo, se hacen ejercicios, se hacen mecanismos técnicos que nos permiten llevar a un ritmo cónsono de las finanzas públicas del Estado. Hablando de mecanismos, quisiera preguntarle entonces, ¿qué aspectos se toman en cuenta a la hora de asignar o recomendar los fondos a cada institución del Estado? Usted hablando de mecanismos. Ajá, claro, muy importante. Mira, para nosotros es fundamental porque, y es importante lo que te voy a decir en este momento. Nosotros hemos respetado todas los parámetros exigidos en tener unos ingresos que sean realistas. Esto conlleva una situación. El presidente Juan Carlos Varela, en campaña política, anunció que no va a haber incrementos ni aumentos de los impuestos públicos. Eso se ha mantenido. No hay un impuesto adicional, no hay aumento en los impuestos ya existentes. Por lo tanto, el financiamiento del presupuesto es precisamente con los ingresos provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, con los aportes de las entidades aportadoras del Estado, llámese Registro Público, la Lotería Nacional, la Autoridad del Canal de Panamá, que este año pues aumenta un poquito su aporte al Estado, y el servicio a la deuda. Básicamente son pues los ingresos con los que podemos financiar. Pero hay algo muy importante en esto, que también existe en Panamá la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que nos permite mantener un adecuado funcionamiento de las finanzas públicas. Entonces tenemos parámetros exigidos también en esta ley que nos autoriza a un déficit autorizado por año. Y para este año 2019 el déficit autorizado está por el orden de 0.5%. Por lo tanto, pues eso se tiene que respetar. Igual que hay que respetar los índices exigidos para el endeudamiento público. ¿Ves? Entonces, es en esta forma
como lo que apostamos también a la continuidad y mantenimiento del crecimiento económico que repunta en Panamá, y así lo establecen todas las instituciones calificadoras, los organismos internacionales mantienen a Panamá con una repunta y estable economía en crecimiento. Cuando se da el tema de la recomendación de estos presupuestos, vemos instituciones que no están de acuerdo. Claro. Mira, es importante hacer mención de que el presupuesto en su contexto mantiene fases y se puede dar inicio a la primera fase con la fase de formulación. La formulación es aquella donde cada una de las entidades del Estado deciden qué van a lograr cumplir en la siguiente vigencia. Esto significa que cada una de las entidades establece sus parámetros en base a los objetivos, pero también hay que tener en cuenta algo: el plan estratégico de gobierno. El plan estratégico de gobierno es fundamental porque las entidades del Estado tienen que presupuestar sus cifras o sus proyecciones, hacerla en función de lo que ya está establecido también en el plan estratégico de gobierno. Por lo tanto, pues se mantienen los proyectos de inversión, de continuidad y los que están establecidos en el plan estratégico. En este sentido, ¿qué aspectos entonces se toman en cuenta para hacer un recorte, ejemplo, a una institución X? Claro, mira, me hablas de recortes y es una situación en la que se hace muy común para las entidades del Estado. No es conveniente hablar en este momento de recortes presupuestarios y te explico por qué. La ley de presupuesto vigente 2018 establece en las normas de administración presupuestaria que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, la cual represento en este momento, determina cifras topes a la que cada entidad debe presupuestar la siguiente vigencia. Esto significa que nosotros hemos establecido en función a varios mecanismos, por ejemplo, de uno de los parámetros, la ejecución que realiza la entidad, los compromisos que tiene la entidad. Entonces ahí, y en base a los ingresos que financian estas solicitudes, nosotros establecemos topes presupuestarios para cada entidad y se le otorga a la entidad y se le dice: usted puede proyectarse hasta este tope. Cuando nosotros hacemos ese tope presupuestario, definitivamente ya tenemos el balance presupuestario. ¿Ves? Financiamiento, ingreso versus gasto. Si no es prudente utilizar la palabra recorte, ¿cuál palabra utilizaríamos en este caso? Es el límite al que puedo presupuestar. Hablando de límites, se le redujo a las universidades estatales. Hay descontento. ¿Aquí qué pasa? Bueno, ahí hay una situación muy importante. A ninguna universidad del Estado, actualmente tenemos 5 universidades, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la UNACHI, la de Chiriquí, la UDELAS, la UMIP, la Universidad Marítima. Son las 5 universidades del Estado. Ninguna universidad estatal en este momento ha sufrido reducción en las cifras que se le está proyectando. ¿Por qué razón? Primero que todo, a las universidades se le asignó un tope. Y si hacemos un ejercicio de todas las universidades, pues todas están manteniendo un incremento en la cifra que se le otorgó para el 2018. Okay. ¿Ve? Así que en ese sentido, si se habla de reducción a las universidades, entonces quiere decir que se redujo a su solicitud. ¿Ve? Pero no obstante, no podemos perder de vista el tope que ya se le asignó. Y todos esos topes que tienen las universidades, todos mantienen incrementos. ¿Por qué hay incrementos en las universidades? Como también lo podemos ver en Meduca, en salud, en cualquier otra entidad que mantienen leyes especiales. Leyes especiales significa de que los docentes mantienen leyes especiales, los trabajadores de la salud mantienen leyes especiales y así sucesivamente. Nada más para que tengas una idea. En incrementos salariales por leyes especiales superan los 380 millones de dólares. Wow. O sea, casi 400 millones de dólares solamente en incremento. Por lo tanto,
Ya ahí nada más mantiene incrementos en las cifras que se le ha podido otorgar, inclusive a cada universidad del Estado. Así que no hay disminución en las cifras de las universidades, hay incremento. Muy bueno. Por su parte, el órgano judicial de igual forma pide más para hacerle frente a la carrera judicial. Muy importante. Mira, voy a partir de un hecho. La Constitución de la República establece en uno de sus artículos de que el presupuesto que se le asigne al sector justicia, llámese en su contexto, órgano judicial, Ministerio Público, que incluye el Instituto de Medicina Legal Forense, en su contexto no debe ser, el presupuesto que se le asigne no debe ser inferior al 2% del ingreso corriente del gobierno central. Y las asignaciones que contempla el proyecto de presupuesto 2019 para el sector justicia supera los 3.5% del ingreso corriente del gobierno central. O sea, si lo vemos, hay incremento entonces. ¿Ve? O sea, quizás no hay que perder de vista de que las entidades aspiran a poder desarrollar más, pero, como reitero, los ingresos son limitados, pero las necesidades son infinitas, ¿verdad? Vemos una presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados no estar de acuerdo con el, no voy a mencionar recortes, sino con el tope, entonces, como usted lo menciona. O el límite. Pues, el límite, su posición sobre esta situación, presidenta de la Asamblea Nacional. Sí, nosotros sí tenemos esto, pues, ya tenemos anuencia, pues, de que la Asamblea no está de acuerdo con el límite otorgado. Reitero, pues los ingresos son limitados, las necesidades son infinitas y ellos podrán tener, pues la Asamblea como órgano del Estado podrá tener aspiraciones a tener más recursos de los que ya se les han asignado. Sin embargo, pues nosotros es lo que se ha podido asignar por el momento. El presupuesto, o mejor dicho, el proyecto de presupuesto 2019 se mantiene en estos precisos momentos en discusión para una posterior aprobación precisamente en el órgano legislativo. Okay. Entonces, ellos deben de estar concluyendo las vistas presupuestarias que desarrolla la Comisión de Presupuesto, en la que cada entidad del Estado sustenta ante la Comisión de Presupuesto sus necesidades y en base, pues, a lo que hemos podido otorgarle como recursos para que conlleve el presupuesto de cada entidad. No obstante, pues ya esas vistas ya fueron realizadas internamente por el Ministerio de Economía y Finanzas por el orden de junio-julio, y nosotros pues hemos llegado a mantener una cifra presupuestaria para el 2019 que asciende a los 23.318 millones de dólares como presupuesto general del Estado, porque la Constitución así nos lo dice. No obstante, es importante hacer mención que el presupuesto para el sector público no financiero, esto quiere decir excluyendo las instituciones financieras como Banco Nacional, Caja de Ahorro, las instituciones del sector público no financiero, este presupuesto asciende al orden de los 18.800 millones de dólares, destinando recursos para el presupuesto de funcionamiento por el orden de aproximadamente 11.100 millones de dólares, y el presupuesto de inversiones del sector público no financiero asciende a 5.200 millones de dólares, y los compromisos contractuales para el servicio de la deuda en el 2019 asciende a los 2.600 millones de dólares. Esto ha servido como lo hemos tenido como un estudio muy minucioso previamente en la Dirección de Presupuesto de la Nación, en donde se han contemplado recursos para hacerle frente a los proyectos de continuidad y de que están en el plan estratégico de gobierno, como lo es la continuidad de la ampliación de la carretera Chorrera-San Carlos, la culminación de la línea 2 del metro, los recursos para dar inicio al cuarto puente sobre el canal, para que así pueda iniciar también entonces la línea 3 del metro que va hacia el sector oeste, que tanto se anhela en estos momentos eso para poder fluir ese tráfico.
Los hospitales a nivel nacional también contienen recursos, las escuelas a nivel nacional, y se mantiene para el 2019 el plan Panamá Bilingüe en el sector educativo. Así que se mantiene también la continuidad del saneamiento de la bahía, el Instituto Técnico Superior del Este. Así que estamos apostando a un presupuesto ambicioso, pero también conservador, en función a los límites que tenemos en los ingresos que podemos financiar el presupuesto. Oiga, ¿se esperan más recortes o topes, como usted le mencionó, límites? Bueno, ahora depende lo que la Asamblea, cuando concluya las vistas presupuestarias, la Comisión de Presupuestos debe enviar al órgano ejecutivo una propuesta de decir pues cómo quiere o cómo pretenden que se pueda ajustar en base a las vistas que ellos han realizado. No obstante, las recomendaciones que nos pueda hacer la Comisión de Presupuestos va a depender en ese sentido también de los ingresos que vayan a financiar el mismo. O sea, el presupuesto actual o el proyecto de presupuesto 2019 en este momento está balanceado, ingresos-gastos. Cualquier modificación, pues entonces hay que ver cómo se disminuye en un lado para aumentar en otro, y va a depender de la propuesta que la Comisión de Presupuestos nos tenga bien informar. Gracias, director, por compartir todo su tiempo con nosotros órdenes. y explicarle a la nación panameña, a las diferentes instituciones encargadas de estas, sobre el tema de los recortes o no. Vamos a utilizar la palabra recorte, se le conoce así mejor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a realizar la siguiente pausa. Después del cambio, más información. Gracias.